Pues sí, yo, señores, nací en Tarazona. Soy aragonés, provincia de Zaragoza. Soy entre Navarro y de Logroño. O sea que estoy en el vértice, ya sabes dónde está Tarazona. Paco, mi padre, nació en Tarazona, de una familia muy humilde. Los padres, Eugenia y Luis Martínez Casabona. Su madre era una mujer muy religiosa, era, digamos, una de estas mujeres abnegadas de pueblo, bueno, pueblo en este caso una localidad grande, dedicada exclusivamente a la familia. Su padre fue un emprendedor que le salió mal el negocio familiar que tenía, una ferretería en Tarazona. Hizo una valentía, mi abuelo, y se presentó a unas oposiciones de Policía Nacional. Y las ganó, y se trasladó a Madrid, y allí estuvieron, no llegó un año. De Igualada lo mandan a Barcelona, y en Barcelona tuvo que ir al barrio de Gracia, y se fue a un pisito que tenía en la calle Joan Blancas. Los primeros años de Paco y su familia en Barcelona, y en los primeros meses, yo diría, fueron de choque. Aterrizaron en Gracia, llegaron a Gracia, y se encontraron pues un barrio, una zona con un tejido cultural importante, pero también, pocos meses después, se encontraron con la Semana Trágica de 1909, que fue una convulsión importante. La familia llegó sobre el año 1908, pero ya en ese momento era una ciudad que estaba especialmente, digamos, combativa contra algunas decisiones del gobierno, por ejemplo, el envío de tropas a Marruecos. El gobierno decidió que fueran de clase baja, y en el barrio de Gracia, que fue uno de los que se levantaron en la Semana Trágica de 1909, estaba muy sensibilizado con esta situación. Fue una convulsión importante porque en Gracia se hicieron, no sé si son 70 y pico barricadas, se quemaron diferentes iglesias, diferentes conventos. Ahí se vivieron momentos, por supuesto, muy tensos y durísimos. Era un barrio muy obrero, con gente que tenía pequeñas tiendas, y un poco endogámico, que la gente que vivía en Gracia le gustaba quedarse a vivir en Gracia. Aprendió a relacionarse con chavales de su misma edad, y sobre todo también un poco empezó a aprender lo que luego sería para él su pasión, que era el teatro. Enseguida fue a los Claretianos, y allí es donde empezó a aprender a hacer teatro, porque había un padre Coll me parece que era, que hacía teatro con los niños los domingos, y mi padre empezó a hacer teatro allí. Él solía comentar que su primera actuación fue coger de la calle un artilugio de metal. Como un teatro de polichinelas. Y entonces hacían polichinelas allí, y los niños del colegio pasaban por allí y pagaban 3 cromos para ver el movimiento de los muñecos que los hacía hacer mi padre. Paco se introduce, pienso, en la vida asociativa de Gracia como cualquier otro vecino, como cualquier persona con ganas de hacer cosas. Va a una entidad que se llama els de obreros, l'artesano, artesà, en català l'artesà, que allí pues empezó a trabajar teatro. E intentó empezar desde lo más bajo, desde el aprendiz, para decirlo de alguna manera, ¿no? Empezó de apuntador. Un actor no se considera actor si no ha nacido en el teatro, si no ha hecho teatro, pero teatro durante años. Sobre todo en aquella época, los actores empezábamos muy por abajo, empezábamos con una frase. Allí fue donde precisamente, mira por dónde, se inició mi otra vida, la vida de persona normal, la vida de persona, de ciudadano español, porque conocí a mi mujer. Allí conocí a mi madre, que era la espectadora del teatro. Los domingos había cada domingo comedia distinta. Se conocieron, y mi madre era muy guapa, muy morena, una chavala muy maja, y mi padre le gustaban mucho las mujeres guapas, y bueno, se enamoró de ella, sí, perfectamente. Lo único que parece ser que le dijo que cuando se casasen dejaría el teatro, pero no fue así, porque mi madre dijo: hijo mío, dedícate al teatro, o si no, no comeremos. Y se dedicó al teatro. Había una serie de obras de teatro que todo el mundo quería hacer, eran los grandes dramas, las grandes obras de Shakespeare, de los clásicos españoles, de Lope de Vega, etc.
Y sin embargo él se dio cuenta que había un papel que siempre rechazaban los actores, como era el papel cómico. Mi abuela, en un drama de los que hacía, hijo mío, me has hecho llorar mucho. Y a ver si un día haces una comedia para reír un poco, porque yo me deprimo con estas comedias que hacéis aquí. Y de que esto fue motivo para que empezase a hacer algo más cómico. Cuando don Paco termina los estudios, se mete de meritorio en una empresa que se llama Mann & Kaufman en Barcelona. Estaba dedicada a sistema de riegos, a tuberías. Tenía implantación por todo el Levante español y él poco a poco va ascendiendo en la empresa hasta convertirse en jefe comercial. Y él se quedó sin trabajo. Entonces teníamos que comer, tenía una hermana mayor, Ionati, y mi abuelo tenía una hija que era inválida, y bueno, pues era gente obrera. Y mi padre pues tuvo que trabajar como pudo en la guerra haciendo papelitos en comedias de las compañías de la izquierda, de los que dominaban en aquel momento, que eran cosas socializadas y cobraban todos igual, 10 pesetas. Y Quino era un fotógrafo de modas muy importante, que tenía un estudio en la Rambla de Cataluña, pero él lo que le divertía de verdad era hacer cine. Y Marisa Pérez trabajaban allí. Y bueno, y entonces Quino, no sé por qué relación, claro, como era el dueño de este, ¿no?, pues hacía pinitos de cine, y entonces pues empezó a Mari. Y mi padre también se juntó, conoció a Quino, y entonces empezó a hacer las primeras peliculitas. Un oportunista, hizo películas muy baratas, explotaba a la gente, pagaba mal a la gente, aunque seguía, debo decirlo, el modelo del Studio System de Hollywood, porque tenía una empresa con el personal fijo, y por tanto podríamos decir que el ingreso de Paco Martínez Soria del cine se hace de la mano de Quino. En esa época, el sindicato más importante en Cataluña era la anarquista, la CNT, Confederación Nacional de Trabajo. Y eso hizo que cuando estalla la guerra civil, en julio del 36, la CNT es hegemónica y colectiviza toda la industria del cine. Llegó un momento en que la CNT decidió montar también una productora para reactivar el sector y dar trabajo a los operadores, montadores. El público lo que quería en una guerra, como ocurre siempre, es entretenimiento y distraerse y olvidarse de la guerra. Decidieron hacer una película más divertida para que asistiera más a la gente al cine, y entonces se les ocurrió hacer Paquete, en la que por primera vez, y durante mucho tiempo no se volvió a repetir, Paco Martínez Soria era el protagonista. De la gloria y la fortuna para merecerte. Voy a romper la monotonía de mi existencia. Voy a destrozar toda clase de prejuicios. ¡No! Sí, triunfaré, pero antes romperé, destrozaré. Él iba mucho a los toros y entraba y salía mucho de las plazas de toro, se conectaba con todo el mundo que tenía alrededor, y él tuvo no un gran maestro, sino una gran persona a la que él quiso seguir siempre como actor, a la que admiró muchísimo, que fue Rafael López Somoza. Sin Rafael López Somoza no se entiende la figura de Paco Martínez Soria. Me ha declarado la guerra fría. Tú te la has buscado. ¿Yo? ¿Por querer el bien de mis hijos? Mira, Antonio, la educación de los hijos tiene tela marinera. Muchas de las cosas que hace don Paco las calca de Rafael López Somoza y luego las pasa por su tamiz. Eran totalmente distintos. Somoza, por su voz, por su manera, pero nunca llegó a tener la gran popularidad Somoza que ha tenido Paco Martínez Soria. Con él aprendió muchas cosas. Aprendió las palabras, el silencio de la palabra cómica, que la gente tiene que reírse después de una palabra. Aprendió mucho a comunicarse con el espectador, y eso es algo impagable, desde luego, en un actor de teatro, ¿no? A mí me lo explicó Somoza en persona, que le dijo: mira, tú y yo estamos ya en competencia en el mismo escenario. Monta una compañía, Paco, que triunfarás. Y acabó el año de la guerra y se fue a montar la compañía. Bueno, me llaman a escena, pero volveré. Espérenme que volveré. Llevaba muy poco tiempo haciendo teatro profesional, con lo cual el salto que da es gigantesco. Hace falta ser una persona muy emprendedora para
nada más debutar en un teatro profesional, encargarte de una compañía, pero lo hizo en muy pocos meses. Fue durísimo, desde luego los inicios fueron muy duros para él. Se fue a Burgos, se fue a Sevilla, ya por toda España, con comedias que no atraían a gente, había pocas filas, poco dinero, no podía pagar a los que tenían la compañía. Los 5 primeros años fueron realmente duros, es que fueron prácticamente el ejemplo de lo que es la posguerra, lo vivió en sus carnes, pero de una manera atroz. Hasta que fue conociendo el ambiente y sobre todo en Burgos y en Sevilla fue ayudado por el mismo público que acudía. Sevilla hizo el milagro de que yo creyera en que un día iba a ser un primer actor cómico en España. Entonces empezaba, balbuceaba, no era nadie, pero me di cuenta de que la gente en la calle me paraba y me preguntaban, ¿pero usted es el que hace el abuelo Curro, ese abuelo con 90 años? ¿Usted es el que sale así, sin ningún pelo en la cabeza? Y sale usted de aquella forma que no tiene usted más que 80 centímetros de estatura. ¿Y es usted el que...? Sí, pues yo soy. Durante años y años estuvo trabajando los escenarios y no gustando, digamos, entre comillas, al nivel popular, hasta que lo consigue a partir de una serie de títulos. Pero sobre todo en Don Paco hay una labor detrás de trabajo constante cada año hasta que consigue hacerse con el público. ¡Fíjate! ¡Qué femenina estoy! ¡Fíjate! Todo empezó a cambiar a partir de 1945, cuando, digamos, ese esfuerzo titánico que hace para mantener a flote la compañía se ve recompensado ya con esa, digamos, solvencia económica que empieza a aparecer. Era un gran profesional, eso sí que es cierto, y no pensaba en otra cosa que no fuera el teatro, y su ambición era llegar a tener un teatro. Lo consiguió. Lo importante es hacer lo que uno sabe, lo que uno quiere, es saber dónde va uno porque se lleve uno mismo, no porque le lleven los demás. Paco Martínez Soria pertenece al imaginario de la cultura del paralelo. Fue algo espectacular, fue el Montmartre parisino, pero en Barcelona. Y en este paralelo, pues al final, esa sociedad de Iquino con Paco hace que necesitan para las películas un sitio donde rodar un plato. Compran conjuntamente el Teatro Thalía. Padre, si yo no tengo dinero, pues ya lo pongo yo. Compraron y mi padre a medias iba devolviéndole. Poco a poco se fue granjeando aún cada vez más nombre, y con obras de teatro. Por ejemplo, La tía de Carlos era una obra de teatro que se había hecho muchos años, pero que yo pienso que hasta que no la hizo Paco Martínez Soria no cogió un nombre, la obra de teatro, importante. Todo lo que hacía era eficaz. Cada gesto desde que salía del escenario, y yo siempre estoy hablando del hombre de teatro, hasta que se bajaba el telón, hacía que el público, eso que forma parte del teatro de una manera ineluctable, que es el espectador, estuviese enganchado totalmente con lo que estaba pasando en escena, por muy bueno o muy malo que fuese, y eso es una eficacia enorme. Paco Martínez Soria lo que quería era dedicarlo exclusivamente a obras de teatro, y que no tenía otros planes, y que no le gustaba la revista, pero le gustaba también otro tipo de actividades, y tener un local como el Thalía le servía a él para todo tipo de cosas. Es ahí el primer choque en el que se produce la utilidad, digamos, del teatro. Y hasta que mi padre se vio muy capaz y dijo, ¿y quién no te compró la parte? Te compró tus partes y me quedo con todo el teatro. Se lo quedó y entonces lo tiró al suelo, lo derribó, hizo un teatro nuevo, Teatro Thalía renovado, que era una bombonera del paralelo, lo llamaban. Y eso me costó todo lo que había ganado. Me quedé sin un duro y debiendo. Barcelona no sabrá agradecer nunca lo que yo he hecho dándoles un teatro como el mío. Bueno, la escribió un señor que sabía escribir, que se llamaba Lázaro Carreter, que era un catedrático de Salamanca. Le plantean la posibilidad de hacer una obra de teatro, algo que Lázaro Carreter no había hecho jamás en su vida, y sobre todo una obra de teatro que fuera una comedia. Y escribió Oraciones para mí, con un seudónimo de Ángel Lozano. Porque él era un académico y aquella obra, pues parece ser que no le gustaba mucho que se supiera que la había escrito él. Parece ser que el autor de La ciudad no es para mí no le gustaba su comedia. Me dijo mi padre, Paquín, me decía Paquín a mí, Paquín, hijo mío, aquí no se ríe nadie. Como tu padre no le ponga salsa, esto no dura una semana.
Y bueno, y tuve que poner salsa. Y duró años. La Ciudadanos para mí se convierte en un bombazo tan increíble y por extensión también en una gran polémica, porque digamos que los críticos más serios, más reflexivos de otro tipo de teatro comienzan a pensar que la imagen esa de Paleto, que llega de un pueblo para instalarse en la ciudad, era demasiado chabacano para algunos, era demasiado simplón. Una vez confesó que lo que más le hirió no es lo que dijeran de él, lo que dijeran de la obra, sino lo que dijeran de los espectadores de otras ciudades. Él consideraba que criticar la Ciudadanos para mí por simplona o porque estaba destinada a otra clase social, en realidad a quienes estaba hiriendo era a los espectadores de Barcelona, de Pamplona, de Logroño, de Zaragoza, de otros sitios que no eran Madrid y donde sí había triunfado plenamente. En el momento que se produce esa gran polémica sobre la Ciudadanos para mí, ya hay algún periodista nacional en España, en Madrid sobre todo, que advierte una cosa, dice: ojo, no os equivoquéis, que posiblemente detrás de este autor, al que estáis tachando de frívolo, de facilón, de simplón, posiblemente haya alguien muy importante. Lo único que pasó, que fue un engaño, que alguien comunicó en público, un locutor de Zaragoza, que bajo este seudónimo había un personaje importante, Lázaro Carreter. No, se rompió totalmente la relación, porque bueno, me molestó mucho que don Lázaro Carreter, ahora la Academia, Nacionales para mí, que no tiene calidad literaria de nada. Y le retiró a mi padre que hiciese la obra en teatro. Dionisio Ramos era un hombre que amaba el teatro, no pudo ser nunca artista porque no era de calidad, pero conocía el alma del artista y del teatro. Lo podemos ver, por ejemplo, como conserje del hotel en El turismo es un gran invento. Que soy el alcalde de Valdemorillo del Moncayo. Ah, el alcalde. ¿Seguro? Hombre, si lo sabré yo. A ver un momento. Estuvo 20 y tantos años con mi padre y salvó a mi padre de la parte comercial del teatro. Dionisio Ramos yo creo que es la persona que marcó a Paco Martínez Soria en el camino al estrellato, y sin él hubiera sido complicado que lo hubiera podido asumir con la naturalidad con que lo hizo, porque era un gran administrador, era un gran consejero. Lo consideraban tanto los hijos como él, lo consideraban prácticamente pues él como un hijo y su familia como un hermano. Le orientó a que no se cerrase en Barcelona, que volviese a ir por toda España de donde había surgido. Y lo llevó por toda España mi padre con una seriedad, le quitó todos los problemas de papeleo, todo lo hacía Ramos, todos los viajes, la compañía, todo. Era como un hijo. No gastará mucha gasolina, ¿verdad? Porque me figuro que correr los 60 los hará fácil. ¿Y los 150? ¿Te gusta? En aquel entonces, por ejemplo en Bilbao, que nos reuníamos pues 6 o 7 compañías a la vez, siempre mirábamos quién había hecho más taquilla, y entonces era siempre don Paco. En ese momento se convierte en un fenómeno de masas Paco Martínez Soria con la edad de 60 años. La Ciudadanos para mí, eso batió récords. Estuvo años y años, por ejemplo, en Madrid, en la ciudad, en un teatro que se llamaba el Teatro Cómico, me parece. Estuvo, yo qué sé, como 4 o 5 años. ¡Quítese de ahí, chalao, que lo van a atropellar! Ya lo veo, ya. Mi madre, ¿no ve que está colorado? ¡Colorado! Pues no será del susto. Vuelva a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde. ¿Verde quién? El disco verde, el disquito. En el imaginario colectivo ha quedado una imagen esquemática, pues esquemática porque él hizo más cosas, del cateto de pueblo que va a la ciudad, sobre todo por el éxito inmenso de la película que dirigió con la Fraga, Los Ciudadanos para mí, que es el año 65, si no recuerdo mal, que fue un boom que arrasó las taquillas de todas partes. Un éxito popular, casi internacional, que se pasó por América, por todas partes, y luego pues una satisfacción porque tenía un guión que se podía ampliar mucho más en cine, y estaba muy bien mi padre, hacía un personaje que el cine da más posibilidades de trascendencia.
fue la película que le lanzó a una absoluta estrellato. A mí me da la sensación de que él un poco llega al éxito en el cine por casualidad. Él vivía comodísimamente instalado como empresario de éxito teatral y por el éxito de una obra suya de teatro que se convierte a la vez en un exitazo. Oiga, señor guardia, ¿y los de mi pueblo cuándo pasamos, pues? Cuando esté verde. Fue un incremento de comicidad, porque en la película, en el teatro no podía hacer el semáforo de Madrid ahora que está verde. Y los de mi pueblo, con el Guardia Urbana, que el cómico tan famoso, y que no podía pasar por la calle con los coches que no le pillaron por milagro, porque eso no se podía hacer en el teatro. Me parece la mejor, además, me parece la que está menos contaminada de su personalismo, para entendernos, ¿no? En donde todavía los actores que le rodean no saben o no son conscientes de hasta qué punto Paco Martínez Soria como personaje y como actor domina el escenario, domina el momento y domina su propio género, ¿no? Ay, menos mal que todavía quedan sitios más tranquilos donde la gente no tiene tanta prisa. Por ejemplo, aquí, en la muy noble y muy leal villa de Calacierva, provincia de Zaragoza. Un pueblo perdido en el mapa, a donde no han llegado todavía los turistas. Un pueblo donde no pasa nada desde 1400... Pedro Masó dice, mira, esta es la próxima película. Y cuando leí aquel guión, le dije a Pedro Masó, no cuentes conmigo para hacer esta mierda de película, esto no. Lo rectificó. Se puso a trabajar con él, estuvo como 3 semanas y me dio el guión. Digo, a ver, ¿qué te parece? Digo, hombre, esto sí, esto es sacarle aceite a la aceituna. Y siempre hace un hombre que vuelve otra vez a sus orígenes, es un poco el villano en su rincón. La ciudad no es para mí, es un poco el hombre de aldea que se encuentra en la ciudad y que aquello le viene grande y tiene que regresar. Pero ese villano en su rincón ya lo había contado Lope de Vega en 1500 y algo, ¿no? Madrid, capital de España. 2.647.253 habitantes. Crecimiento vegetativo 129 personas cada día. Población flotante 360.580 personas. Operaciones para mí refleja muy bien una época que había en España. Nos muestra los extremos. El hombre rural del subdesarrollo y el rico que vive en Madrid porque es médico o porque su hijo, nunca sabemos por qué, tiene mucho dinero y vive acomodadamente. Eso lo refleja bien. No refleja lo que hay entre medias. Tampoco tiene que hacer esa función el cine de Paco Martínez Soria. ¡Que no se vaya! ¡Atalo! ¡Ay, qué mentira! ¿Pero dónde va usted mejor que aquí? Conmigo me voy, déjame que me vaya que por su bien. En el campo había hambre al acabar la guerra, y yo tengo imágenes infantiles de cómo llegaban en el tren familias de campesinos, los veías con encima de la cabeza una bolsa, en fin, imágenes arcaicas, ¿no? De hambre, de su desarrollo. Ya no solo como gente que va a buscarse la vida porque lo está pasando muy mal, sino simplemente porque la vida moderna exige que las ciudades lleven el peso de la sociedad, ¿no? Es que los ciudadanos, para mí, nos hemos sentido todos Paco Martínez Soria. Todos. Cuando yo vine la primera vez a Madrid, Madrid te desborda. Tú estás acostumbrado como mucho a pasar independencia. Vienes aquí, enganchas la Castellana o la Gran Vía y digo, no, ¿y cuándo se cruza esto? Y te volvías loco y coches para todos lados y mucha gente, muy grande, ¿sabes? Claro, entonces pues en el metro te perdías. Bilbao, ya hemos llegado a Bilbao. Pase. ¡Hasta que se ponga verde! Esa es la capacidad que tenía Paco Martínez Soria, ¿no? Por ejemplo, en esa película, ese momento, todo el mundo se siente identificado con él porque alguna vez nos ha pasado a todos, seguro. Es que los jóvenes no os dais cuenta, pero la gente que ha vivido en un pueblo toda su vida y luego de repente lo has sacado de ahí, de su entorno, que ahí te conoces todo, que todo lo dominas, meterte en una gran ciudad, todo te pilla nuevo, la circulación, los coches. Agustín, hijo, que ya estoy aquí, que no sabes quién soy. Oye, habla más alto que no te oigo. Él, cuando acababa el teatro, se iba al hotel y preparaba el rodaje del día siguiente. Y preparaba los tics, el moquero. Es aquí
el rascarse aquí, porque yo que no sé qué, el tropezón. Tengo un recuerdo muy grato. La primera vez que trabajé con él me daba respeto, ¿no? Paco Martínez Soria, tal. Yo era muy jovencillo, yo no sé qué tendría, 20 años, 22, no estoy muy seguro. Oye, ¿sabes que me cae muy bien tu abuelo? Nos le tenemos que llevar al club o a la sierra. No cuentes ni con él ni conmigo. Te pierdes un desmelenado bárbaro. Mi participación en la película no era muy extensa, era mi segunda película. Pues al principio de la película, donde yo estaba tocando las campanas que me anunciaban que había nacido mi hijo. ¿Has tenido un niño? ¿Un niño? ¿Seguro? ¿Me lo ha dicho tu hermana? Enhorabuena, el primer varón de la familia. Y las primeras tomas siempre había fallos. Fallaba la cámara, fallaba la corriente. A la tercera o cuarta toma ya el hombre había ido olvidando esa preparación y entonces entraba mucho más suave. Era un trato muy sencillo, para nada era vivo, cariñoso, era un hombre tierno, pero cuando se enfadaba también tenía su carácter, ¿eh? Oh, él era un profesional maravilloso, lo que todos esperamos de un actor, que esté a su hora, que sepa exactamente lo que hace y que además sea un camarada más, un compañero más, y eso era don Paco. Es curioso que todos los grandes actores que yo he conocido son la gente más sencilla del mundo. Y eso es muy bonito. El cine de Paco Martínez Soria, no todo está basado en obras que él había representado, pero la mayor parte sí. El descubrimiento para él fue La ciudad no es para mí. Cuando hizo La ciudad no es para mí, que se convirtió en su película más taquillera y en uno de los grandes éxitos del cine español, pues Paco Martínez Soria se da cuenta de que esas obras de teatro que hacía se pueden hacer en cine. Y así empiezan a hacerlas. Y así hasta el final de su carrera está adaptando obras de teatro hasta el punto de que comenzaron a escribirle, Alfonso Paso, etcétera, obras de teatro con el objetivo de que luego se fueran películas. ¿Sí? Lucía, Lucitiña, ¡mua! ¡mua! Ay, pero qué besuco. Era una época donde las películas las hacíamos un poco como churros, ¿no? Yo recuerdo de haber hecho 4 películas o 5. Bueno, él era fácil trabajar. Quiero decir que a nosotros nos trataban muy bien en ese sentido porque, bueno, estábamos en un medio que él desconocía más que nosotros en alguna medida, ¿no? Digo más que nosotros, más que la gente que nos dedicamos también más a hacer cine, aunque luego hizo una gran cantidad de películas. Le gustaba hacer el trabajo, pues como hay que hacer el trabajo, seriamente. Era un hombre con un alto nivel de exigencia y que esperaba que los demás hicieran tanto como él hacía. En todo. Por eso en sus películas trabajan los mejores profesionales de esa época en España. Si tuviera los créditos de las películas de Martínez Soria, eran los mejores directores de ese momento, los mejores técnicos, los mejores directores de fotografía, porque él era un hombre exigente y se rodaba de lo mejor. Hay que ser serio, hay que ser duro. En los ensayos y en el escenario, sobre todo. El teatro y el cine no es compadreo. Esto es una profesión. En el trabajo sí le gustaba que hubiese una disciplina y una seriedad, pero eso es normal, Pero no porque tú gastases una broma y te dijese aquí no se gasta. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que te decía, oye, mira, Luisito, hijo, di esto de esta forma, tal. Y eran cosas que a mí particularmente me gustaban porque de eso que él me aconsejaba, yo aprendía mucho. Mi hijo Javier, economista, el señor Rubiales. Tanto gusto. Tú en una oficina, cuando entras le dices al jefe que ha habido un atasco. Y le puedes decir lo que quieras y lo aceptará de grato modo o no. Pero como vengas tarde al teatro, tienes 1000 personas que están esperando a que tú llegues para hacer tu papel. Y si tú no llegas, aunque no seas el protagonista, no puede empezar la función. Y como llegues tarde, te tienen que echar una bronca. Y si no llegas, te tienen que echar una bronca. Porque es que esto es muy serio. Es que la gente ha pagado por ver un espectáculo y el que tiene que hacer el espectáculo no ha llegado. Es que la primera actriz de mi compañía se ha partido una pierna y yo voy a tener que hacer su papel. No vamos a suspender la función por eso. ¿Comprendes? No era tan fácil de tratar luego en teatro, ¿eh? En teatro era mucho más exigente, la compañía era suya. Él marcaba realmente las cosas en el escenario, obligaba a la compañía a servirle a todos los personajes, o sea, todos los personajes de cualquier función servían a la labor de don Paco, nunca él servía a la labor de otro, y cuando había en ocasiones chistes o escenas que podían
en alguna medida hacerle sombra a él como primer actor y sobre todo como gran figura de la compañía, o eliminaba la escena o le decía a determinadas actrices o actores que no hicieran gestos o algo que distrajera realmente la atención principal que tenía sobre el escenario. Había sus más y sus menos a la hora de mantener unas ciertas posiciones de privilegio que, bueno, por otra parte son que hay en ocasiones moneda corriente, ¿no?, de este oficio, ¿no? Era así porque todas las actrices, primeros actores y primeras actrices de los años 60, 50, eran de esa manera, o sea, el teatro tenía otra jerarquía. Era un hombre que tenía posiblemente, y además lo sabía él, la consideración de una primerísima figura, una estrella, ¿no?, del mundo del espectáculo en este país, y eso lo defendía. Era difícil trabajar con él, como era difícil trabajar con mucha gente que tuviese cabecera de cartel en aquel momento. Pero si no hubiera sido duro, no hubiera llegado a donde llegó. ¡Voy! ¡Mi madre! ¡No! ¡Tus hijos! Era un actor muy auténtico, muy profesional, muy del público. Sus personajes eran muy auténticos, muy reales. Siempre he tenido esa cercanía por familiaridad, incluso por verle casi como que pudiera ser alguien de la familia, ¿no? Que yo creo que también es algo a lo que él jugaba mucho siempre en sus personajes, ¿no? Ese padre, ese abuelo, esos personajes a los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es difícil elegir una película, a no ser que tengas un motivo ya de corazón, de la filmografía de Paco Martínez Soria, porque es una filmografía muy homogénea. Hablamos de su filmografía desde el año 65, sus 15 últimas películas. En todas hay una confrontación entre el mundo rural y el mundo urbano, en todas hay un abuelo o un padre que parece salvar a sus hijos de un desastre, en todas parece que Paco Martínez Soria puede tener un hijo, en muchas de ellas. Entonces es difícil elegir. Yo reconozco que a veces confundo algunas con otras. Creo que hice 14 o 15 películas, a mí me parecen todas buenas. La de Se armó en Belén, la de Te casas a los 60 con Florinda, y a mí me parecen todas muy buenas, pero tocaba temas muy de entonces. Joder, cada uno ha tocado sus temas. A ver, Esteso y Pajares lo hacían muy bien, porque hacían el cine que entonces el señor Ozores creía que tenían que hacer, que era el cine del destape, el cine de la moda de este país. El cine de los años 60 era un cine más o menos de comedia, era un cine prácticamente se hacía mucha comedia, que es lo que en ese momento pues gustaba al público. Lo que no ocurría probablemente tanto es que un personaje de cierta edad, sin demasiado atractivo físico, sin ser un galán, pudiera sostener de tal manera y convertirse en un arquetipo, ¿no? Eso es lo que logra básicamente, ¿no? Convertirse en un arquetipo hasta el punto de que probablemente daba igual muchos de sus títulos, era la película de Paco Martínez Soria. ¿Quiere cobrar? De ahí no. ¿Cómo que de aquí no? Que no tengo cambio. Pues no tengo otro. ¿Tendrán cambio en la taberna? Vaya a ver, pero no creo. Soy yo quien tiene que ir. Hombre, a ver, ¿cómo a ver? Era muy payaso también, en el más excelso de los sentidos del payaso, ¿no? Esa escena que se viste con el monóculo aquel y con el fra para recibir a de Mora y Aragón, a estos, ¿no? Anda, cógeme en brazos. ¿Yo? Y llévame a la cama. ¿Así sin carretilla? ¡Uy, qué loco eres! Ay. La capacidad cómica de este hombre era tal que durante muchísimo tiempo solo había espectadores de diversas ciudades que solo iban a verle a él. Yo he visto alguna función de Paco Martínez Soria en el teatro y la gente es que levantaba la mano o daba 3 pasos y se reía. Eso sin decir nada. Y las miradas aquellas, no me diga usted, bueno, sí, pues no sabía nada, mira qué pierna, y tendrá otro igual, que sí, madre mía, era un genio, absoluto. Perdone, creí que era el brazo del sofá. Pues no, es la pierna. Madre mía, qué barbaridad. Oh. Yo no me explico, pero cansa. Trabajar cansa. No sé el trabajo que usted pueda hacer o que ustedes puedan hacer. Este cansa también. Hay una comedia de unas características, el Garneville en España, en fin, los Rubio, en fin, y hay otra comedia de carácter más popular, ¿no?, que es la que don Paco transitaba con mayor facilidad. Es decir,
era un género casi de, bueno, un cierto casticismo, ¿no? Don Paco hacía un tipo de comedia popular, ¿no? No decir populachera, ¿no? Sí que es cierto que Paco Martínez Soria, el tipo de comedias que hacía, no era una comedia excesivamente ingrata para el régimen, digamos, todo lo contrario. Cuando quiera, don Eduardo. Sí, veamos. Madrid de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. No es un cine erótico, no es un cine de destape. Si es un cine en el que... Si es un cine machista. En la época era lo normal, ahora lo veríamos muy machista. Entonces yo creo que encaja muy bien, porque yo creo que hace de puente entre ese cine un poco más inocente que había en los 60 con el cine del destape que va a inundar parte de los 70, conviviendo con el cine de autor que se seguía haciendo, con Carlos Saura, Víctor Erice, aparece Manuel Gutiérrez Aragón, Emilio Martínez Lázaro. Es que está régimen y si come mucho se pone malísimo. Si quiere que le prepare algo en especial. Ya me gustaría ya. Toma una revista. Ándale, y estate quietecito. Era algo tremendo llegar a algún sitio con Paco Martínez Soria. Yo creo que en aquella época no ha habido nadie tan popular ni tan importante. Lo llevaba muy bien, le gustaba mucho la fama, era muy rocero y cuando venía a Zaragoza iba a ver a la Virgen del Pilar, se paraba en la calle Alfonso con el coche y bajaba y abrazaba a todo el mundo le firmaba autógrafos y bueno, tardaba 4 horas a llegar al Pilar, ¿no? Desde la calle Alfonso. Lo pedían prestado, oye, no lo dejaréis, lo llevaríamos, lo invitamos a comer o lo invitamos a cenar, no hombre, pero si estamos rodando, si no puede ser. Y estaba en el bar Las Vegas de Zaragoza como un ciudadano más tomando café y tú pasabas por allí, don Paco, y saludaba a todo el mundo. Me hace mucha ilusión este viaje. ¿Conoce ya París? No, pues París sí le conoce a usted. Vamos. Cuentan sus hijos que una vez se lo llevaron creo que era a Londres, creo que fue a Londres, y no lo conocía a nadie y lo pasó muy mal. Dijo, no hemos salido nunca al extranjero con tu madre, la voy a llevar a París. Y otro año a Londres. El primer año fue a Londres. No aguantó la semana. Pero no aguantó por una cosa muy curiosa, y es que la gente no le conocía. Y don Paco, ir a un hotel, nombre francés, nos Marcholia. Y me decía, caramba, no me conocen aquí. Digo, papá, ¿cómo van a conocerte si es en Londres? Esto no pidas. Oh, ya no le gustaba. Él adoraba su profesión, él estaba trabajando y estaba pensando en el próximo trabajo que iba a hacer. Vivía para su profesión. Sus hijos comentan que era un hombre que vivía mucho por el trabajo y que se dedicaba mucho tiempo al trabajo. Prácticamente no tenía vacaciones. Para él la vida era el teatro nada más. O sea, si iba a ensayar a las 4 de la tarde, luego se metía en el teatro hasta la 1 de la mañana. Era tremendamente difícil de compaginar. Yo recuerdo que tanto mi familia como don Paco, que hacían temporadas en Madrid y giras muy extensas, realmente tenían un mes libre al año. Por tanto, era muy difícil de compaginar. Yo creo que don Paco, como casi todos los que nos dedicamos a esta profesión, bueno, nuestra vida profesional estaba siempre por encima o por delante de nuestra familia. Es así, desgraciadamente. Le han cogido ya el molde y van lanzando películas que son prácticamente todas basadas en obras de teatro y van tirando. Pedro Lazaga tira muchas y van tirando pum pum. Venga, cada año una película, cada año una película. Cocherito le dije anoche que si quería montar al coche ¿Cómo pasa el tiempo? Más que el precio de la risa, pienso que es el precio del artista, ¿no? Pues muchas veces dejar abandonada a la familia, llevar unos horarios intempestivos, perderte a lo mejor, pues yo que sé, los primeros pasos de tus hijos, porque te ha pillado de viaje, te ha pillado fuera. Lo peor es, ya te digo, es compaginar la vida artística con la vida personal. Es quizás lo más difícil y lo que trae más problemas. Pero por lo demás es maravilloso. La mejor comedia que tiene Paco Martínez Soria es El turismo es un gran invento. Yo creo que es la película más descacharrante y la más destrellante. ¿Qué era la Costa Azul? Vamos a ver. Un sembrado
Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón y el manantial de los 3 caños. Que todo el que bebe agua de esa tarda un mes en curarse. Me parece una conjunción de actores y de actrices que se da en muy pocas ocasiones. Hay que tener en cuenta que los actores que han sido secundarios en las películas de Paco Martínez Soria son los grandes nombres de nuestro cine y teatro. Es decir, en las películas en las que Paco Martínez Soria es protagonista absoluto, ¿qué secundarios encontramos? José Luis López Vázquez, José Sacristán, Luis Varela, Emilio Gutiérrez Cava, Valeriano Andrés, y qué actrices, Florinda Chico, Gracita Morales, Isabel Garcés. Es decir, estaba rodeado de lo mejor del cine y del teatro español de esa época. El método de aprendizaje del actor español durante muchas generaciones y desde luego hasta los años 60-70 era a través de los primeros actores. Y don Paco durante generaciones, y muchos actores te lo dirán que han trabajado con él, aprendieron de él. Por lo tanto, yo creo que don Paco ha tenido muchísima influencia en muchos de los actores que han venido después. Tontería, ¿eh? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Aguanta. Los registros de José Luis López Vázquez o de Alfredo Landa o de, en fin, actores bueno, vamos, la lista sería interminable, ¿no? La manera en que Paco Martínez Soria se acerca a una señorita, pues López Vázquez que dice, señorita, usted puede hacer lo que quiera. Paco Martínez Soria lo hace de otra manera, pero hace lo mismo. Entonces Paco Martínez Soria influye mucho en los actores de ese destape. ¡Abrácela! Si es que no la conozco de nada. Es igual, abrácela. ¡Mañu! Y un hombre muy amante del teatro, desde hacer su teatro Talía de Barcelona, que pasó a llamarse Martínez Soria, a ayudar a mi hermana Irene a montar una compañía, porque creía realmente que tenía que hacerla y porque además creía en ella como actriz, y otras muchísimas cosas que yo desconozco, pero que seguramente ayudó a muchísima gente, sin duda. Paco Martínez Soria, que era un hombre con gran conocimiento del teatro, empezó a ver y empezó a escuchar que mi madre, bueno, pues, tenía mucha presencia como actriz. Y un día don Paco le dijo a mi padre, con el que convivía a diario, que había escuchado, bueno, pues que Irene era una excelente actriz, que por qué no formaban compañía, que ya estaba a la altura, ya podía hacerlo ella, ya podía ser primera figura de una compañía de teatro. Claro, mi padre le dijo que ellos no tenían posibilidades, éramos una familia de cómicos y lo que se ganaba se gastaba. Entonces don Paco, en un gran acto de generosidad, le puso un cheque en blanco a mi madre para que formara su primera compañía. Si hay corriente, la avería está allí. Si no hay corriente, la avería está aquí, no falla. ¡Ay, coco! La historia del teatro la conocía perfectamente. Y yo creo que él se hace responsable de esa cadena de grandes actores tipo Valeriano León, Antonio Vico. Y don Paco pertenece a esa época de las grandes figuras del teatro español y hereda de López Somoza, digamos, esa compañía cómica, como estaba también la de Pepe Alfayate en su momento, que son actores que en un instante pues dejan un poco el trono, entre comillas, a Paco Martínez Soria. Y él se sentía responsable de seguir esa cadena, de no romperla, ¿no? Durante un tiempo piensa que Alfredo Landa puede ser su sucesor, el que siga esa corriente, ¿no?, de actores cómicos. Intenta convencerle para que haga teatro, para que no haga tanto cine, pero Alfredo Landa le llega a comentar que, bueno, que él tiene que comer, que le gusta el teatro, pero sobre todo le divierte más el cine y piensa que ahí tiene más futuro económico. Lo intentó también con otros actores. José Sacristán, por ejemplo, también le gustaba mucho. A partir de la segunda, tercera o cuarta película que hice con él, me llamó su representante y me propuso algo que ya don Paco le había hecho a Irene Gutiérrez Cava, que en paz descanse, que era formarme una compañía. O sea, que yo eligiera el repertorio, yo eligiera el director, que yo eligiera lo que fuere. Él no se metía simplemente confiaba en mí como para que yo encabezara una compañía que llevara mi nombre, ¿no? Pero como te he dicho antes, el cine para mí ha sido siempre y en aquel momento yo ya tenía, ¿no?, en la cartera, veía más o menos la posibilidad de continuar mi carrera cinematográfica y sobre todo, y por encima de todo, un hecho para mí insalvable, que eran las 2 funciones diarias, 7 días a la semana, que yo ya me las había currado bastante y es algo de lo que siempre he abominado. Para él fue un poco frustrante no encontrar, porque realmente con Paco Martínez Soria se acaba esa tradición, ya no hay nadie que haga lo que ahora mismo, no hay nadie que siga sus pasos. Después de don Paco, pues viene la República.
se destrona, o sea, no hay realeza. Podía haberlo sido Landa si se hubiera dedicado al teatro, tal vez. López Vázquez si hubiera solo dedicado su carrera al género cómico, tal vez, pero eso no se dio. Lo único que echo de menos, eso sí, es un Marianito, para que no se acabe conmigo la firma comercial Viajes Mariano. Porque un hombre lo que necesita un hombre, sopla. Lo que necesita un hombre es una enfermera como esta. Papá estaba cansado ya, que el año 82 estaba cansado. Mi papá tenía 79 años. Yo le decía, papá, jubílate ya. No puedo, que tengo la compañía. Y son obreros. Bueno, pues no fui a verle al teatro porque me lo dijo, Paquito, pero hijo mío, ¿cómo no has bajado a verme? Papá, pero que me das pena. Me dije a sí mismo. Me das pena porque solo trabajas tú y tienes muchos años. Cambia gente de la compañía, búscate personas, la Zorinda Chico, el otro, la Rafael Aparicio, y das el golpetazo y te jubilas, terminas. No puede ser. Bueno, yo fui a Madrid y entonces hice en Madrid, estaba preparando el Madrid, ensayaba. Pero un día me llama al teléfono en el colegio de Mataró, que yo estaba en Mataró entonces, y me dice, hijo mío, ¿qué tal? ¿Qué estás? Mira, estoy haciendo ayudo. Pues yo estoy descansando, que estoy muy cansado, no me encuentro muy bien. Estoy comiendo almendras. ¿Por qué? Pues, ¿qué te pasa, papá? Dice, porque estoy ensayando a 3 personas que he cambiado de la compañía. Esto era un lunes, por la tarde, a las 8, y el viernes estaba yo dando clase a las 11 en una clase de tercero de bachillerato, y me llama, por eso bajé enseguida, que el señor Deniso le llama, ¿qué ha pasado a mi padre? Y dice, me parece que sí. Pum, bajo, y me dice, hijo mío, dice, papá ha muerto. Vi por televisión que lo habían encontrado muerto en Madrid. Y no sé, pues era una persona muy entrañable y yo creo que todo el mundo quería a Paco Martínez Soria. Sentí muchísimo, digamos, su muerte. Para mí fue algo recordar las cosas bellas. Cuando alguien entrañable se te va, te duele mucho, ¿no? Y lo sentí porque era un hombre netamente de teatro. Fue uno de los momentos más tristes para el teatro español, pero es que no es porque lo veamos ahora así, es que realmente causó bastante conmoción a un montón de actores y de actrices, desde Irene Gutiérrez Cava a José Bódalo, que eran Tony Leblanc, que eran grandes amigos de él y que sabían perfectamente que es que con él se acababa una parte importantísima del teatro español. Yo no puedo creer que Rosendo se haya pulverizado, sin dejar rastro, ni sangre, ni nada. Sin despedirse. Siempre fue un grosero. Él no pretendió nunca meterse a hacer Macbeth o Otelo o cosas por el estilo. Él hacía un repertorio de fácil acceso al público en general, el público respondía maravillosamente, y para qué complicarse la vida. El primer sorprendido hubiera sido él, ¿no? Que hubieran dicho realmente, y lo que hacía era un prodigio de personalidad. De Paco Martínez Soria le veo muchas cosas en muchos actores. Hay algunos más evidentes. Uno de los últimos con el que hablé de esto es Pepe Villuela. Pepe Villuela es un actor que reivindica mucho a Paco Martínez Soria, le gusta mucho. Hay veces que Televisión Española, por razones de ellos de programación, te ponen una película de Paco Martínez Soria, por ejemplo, Don R.Q.R., y te la vuelven a poner al mes y te sigue haciendo la misma audiencia. O quizás a lo mejor más. Tiene una audiencia, o sigue teniendo una audiencia que tiene o mantiene el perfil de los espectadores del teatro y del cine de don Paco Martínez Soria. Fenómenos que además no se agotan, y las razones por las cuales eso se da desde el punto de vista sociológico o antropológico o con algo poner, no te las voy a... Son hechos concretos. Una película de don Paco Martínez Soria convoca hoy en la televisión a un montón de gente. Oye, qué bien habéis estado. Y la función me ha gustado, ¿eh? Porque vamos, no he parado de aplaudir. Precisamente por eso se han reído, porque era un drama. Y los dramas, si no se ríen, no tienen gracia, ¿comprenden? Lo más difícil para un actor, para interpretar, es la comedia. El drama yo no le doy ninguna importancia. Ninguna. Creo que es una cosa que pasa generalmente. A la comedia se le tiende a tener menos consideración
profesionalmente que el drama, algo que yo considero que es absurdo. Paco Martínez Soria es uno de los grandes actores de la escena española. Yo creo que está a la altura de, no sé, en Francia Luis de Funes o en Inglaterra Peter Sellers. Es uno de los grandes actores sobre todo del teatro, pero también del cine. Él hacía su trabajo, Chaplin hizo el suyo, Cantinflas hizo el suyo, y yo a Cantinflas con aquellos dos bigotitos no lo veo haciendo Hamlet, lo veo haciendo de Cantinflas. Y en Martínez Soria hacía de Martínez Soria y Chaplin de Chaplin, y Buster Keaton de Buster Keaton. Tenía una presencia encima de un escenario y tenía una presencia delante de la cámara que está destinada a muy pocos. Y él formaba parte de ese grupo selecto de personas que han nacido con un don especial, que se elevan en el escenario, que parecen mucho más altos de lo que son, que no dejas de mirarlos en el marco de un escenario. Su personalidad era arrolladora, ¿no? Era un hombre con una capacidad de transmisión, con una correa transmisora verdaderamente singular, muy singular. Casos, no quiere decir con esto que en mi consideración, en su categoría de actor, por así decirlo, esté, por ejemplo, a la altura de Fernando Fernán Gómez o algunos por el estilo. No, era un caso, en su singularidad estaba precisamente en que, bueno, había unas características en su forma de hacer y demás que eran realmente únicas, eso sí. Es muy difícil, con tanto éxito, pararse y decir, no, yo no quiero tanto éxito, voy a hacer otras cosas que no son tan rentables, que no son tan exitosas. Y por otro lado está el que obviamente ha sido considerado políticamente como una figura vinculada al franquismo, obviamente, ¿no? Y hablamos de ese franquismo sociológico, pero hablamos también de que sus personajes han representado pues un poco lo carca. ¿Qué hay que hacer para divorciarse? Bueno, esto tendrá que consultar un abogado. Lo que usted diga. Hacerse ciudadano mexicano, súbdito de esta república. Me hago republicano, aunque yo siempre he sido de derechas. Él tenía un reconocimiento público. El reconocimiento público para nosotros es importantísimo. Si él no tuvo un reconocimiento oficial, me parece que le daba igual. Él era una persona que le gustaba mucho trabajar en teatro, salir al escenario, y el público le adoraba, o lo adoraba, mejor dicho. Y naturalmente eso para nosotros es la mejor recompensa. Habitualmente a muchas gentes en el teatro se las ningunea. Se las ningunea de una manera asquerosa, me refiero oficialmente, incluso hasta casi profesionalmente, ¿no? Seguramente es el caso de Don Paco, que a lo mejor no tuvo el Premio Nacional de Teatro y sin embargo tuvieron otras gentes que no tenían todo ese peso específico que tuvo él, ¿no? Pero eso es una práctica habitual en una sociedad como esta, ¿no? Es una sociedad que ningunea mucho lo que tiene una valía determinada, y Don Paco podía no tener una valía a niveles intelectuales, pero sí la tenía en lo que hacía. Este es un país que tiene que variar muchas cosas, entre otras la envidia, y yo creo que a Don Paco le tenían bastante envidia. Es un complejo nacional, ¿no? Esto de etiquetar a la gente y de no darle valor a un determinado trabajo. Pero vamos aprendiendo, gracias a Dios eso va sucediendo, y yo creo que cada día más Martínez Soria se le está poniendo en el lugar que debe estar. ¿Te da vergüenza que te ven aquí conmigo? Ya sé yo que para ti soy el suegro paleto, que hay que esconderlo porque hace mal junto al hijo, pero tú no eras mucho más cuando te casaste con él. Por ejemplo, hay casos muy concretos, por ejemplo el de López Vázquez, que era prácticamente un cómico importantísimo, divertidísimo y buenísimo, y de repente pues hizo una serie de películas con Saura que no tenían que ver nada con su papel cómico, ¿no? Yo creo que a lo mejor a Paco lo que le faltó fue la posibilidad de que alguien le ofreciera un papel que estuviera fuera de la línea suya, ¿no? Y yo creo que Paco Martínez Soria no necesitó unos santos inocentes ni una Carmela. Yo creo que Paco Martínez Soria hizo lo que tenía que hacer, lo que la gente esperaba de él, y yo supongo que él habría hecho bien un drama, pero no necesito ver en la carrera de Paco Martínez Soria un drama para recordarle como lo que fue, que es uno de los grandes del cine español. Dime una cosa, ¿quieres a mi hijo de verdad? Ahora más que nunca. No sé qué hacer para demostrárselo. Hazlo feliz. Eso es lo que he hecho toda mi vida con todos los que se han acercado a mi lado. Yo por egoísmo, tú sabes el gusto que da tumbarse en la cama todas las noches, mandar una pierna a Francia, la otra a Inglaterra, quedarse dormido como un tronco sin remordimientos de conciencia. Yo creo que Paco lo llevaba adentro.
O sea, vamos a ver, yo creo que Paco, como casi todos los actores, nacen, no se hacen, nacen, luego se perfeccionan. Para mí hay una palabra que es que dice mucho. Don Martínez Soria era un cómico, en la mejor acepción de la palabra. Don Paco Martínez Soria, como persona y como artista, que siempre se dice lo mismo, cuando desaparece una persona, es que era maravilloso. Paco Martínez Soria fue un señor en todos los aspectos. Pues porque era un personaje entrañable. O sea, sus películas, sus obras de teatro, es que lo que hemos dicho, eran tan reales, eran tan ciertas, la gente lo veía como, no como un personaje, sino como una cosa real, ¿no? Don Paco ha estado ahí, y ha dicho, esto soy yo, y el que lo quiera para él, si no, a hacer puñetas, ¿no? Hoy en día esa gran figura del teatro cómico español no existe, ¿no? Y en el cine español pues sí lo hubo, estaba López Vázquez, estaba Alfredo Landa, que fueron los recambios naturales de Martínez Soria en su momento a don Paco. Algún exquisito igual se pondría a revisar ahora precisamente que si ese tipo de cine sigue gustando es porque este país sigue estando. Yo ahí no me meto, que cada uno opine y diga lo que quiera, ¿no? Que igual puede ser para algunos un síntoma de que no avanzamos, de que somos un pueblo de paletos y de que nos gusta la boina y que nos gusta... Yo el respeto a la memoria de don Paco la voy a conservar por encima de cualquier otra consideración u opinión. Cuando salías de ver una película de Paco Martínez Soria, salías feliz, salías contento. Si podías haber entrado en el cine con muchos problemas, incluso que casi no tuvieras dinero para las localidades, que te gastabas, pero sabías, ya no te acordabas más de aquello que habías pagado de entrada, sino de lo feliz que salías y lo bien que lo habías pasado, olvidando todas las penas y problemas que habías tenido durante el día. Lo bueno es que mi padre no ha caído el telón. Sigue funcionando el telón, la gente lo va a ver gracias a las películas y no hay día que no encuentre nadie que me salude, ay, su padre me ha hecho pasar unos ratos bonitos, qué bien su padre. Digo, pues mira, la mejor herencia, que yo no he recibido ni un euro de mi padre, pero la mejor herencia es la satisfacción de que hace reír cuando el mundo está tan triste. Es muy bonito recordar, pero es muy tarde también, no tengo el reloj así, aquí debajo. Es muy tarde, voy a tener que irme a comer algo, descansar un rato, porque luego tengo que empezar otra función. Y claro está, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ay, Dios mío. Dichosos ustedes. Y hasta otro día, siempre con ustedes.